Las dos almas de la Argentina. Creo en la ideología, pero la Argentina está en una etapa preideológica, declaró Martín Lustó un 10 de junio del 2014 en una visita oficial a Washington. Lustó tenía razón, pero se quedaba corto. Lo preideológico en la Argentina no era una etapa, sino un estado natural. Derecha e izquierda nunca prendieron en la banda occidental del Río de la Plata. Sin embargo, no es por falta de antinomias que se puedan quejar los argentinos. Al contrario, más allá de las simplificaciones, es posible interpretar la historia nacional como una sucesión de conflictos en que un bando puede prevalecer momentáneamente, pero el otro nunca aceptará el resultado. La antinomia del 2014 oponía a populares, populistas para sus detractores, en el gobierno con republicanos, entre comillas, en la oposición, o destituyentes para el gobierno. En principio, lo popular evoca igualdad y la república libertad, lo que abonaba el relato oficial de que la izquierda estaba en el poder y la derecha enfrente. Pero la oposición, que incluía a dos miembros argentinos de la Internacional Socialista, la UCR y el Partido Socialista, ya gobernaba distritos importantes y venía de ganar elecciones intermedias en provincias de baja renta. Por su parte, el oficialismo se jactaba de ser un pagador serial de la deuda pública y se desesperaba por atraer capitales extranjeros, lo que matizaba cualquier veleidad revolucionaria. Efervescencia, bullicio, intensidad, dinamismo, fuerza vital, voluntad de poder. Eso es lo que constituyó al justicialismo como un partido de poder. Pero con Scioli se quedaron cortos y con Aníbal se le fue la mano. Enfrente, el electorado opositor encontró en Macri a alguien que les ofrecía, además de república, instinto competitivo. El resto, como las ideologías, es relato. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dugal un fragmento de un libro llamado El oficio más antiguo del mundo de Andrés Malamud, que es nuestro invitado especial en este episodio tan lindo que tenemos preparado para hoy del Laberinto Argentino. Bienvenido, Andrés, a nuestro programa, que va a ser hosteado o co-hosteado por nuestro anfitrión invitado, Daniel Helft, a quien también le damos la bienvenida. Y me voy a permitir, para aquellos pocos que no lo conozcan, hacer una pequeña reseña biográfica de Andrés Malamud. Él nació en Olavarría, es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, vive en Portugal, donde hizo un posgrado en el Instituto Universitario Europeo, es investigador de la Universidad de Lisboa, ha escrito varios libros, entre ellos el que vamos a utilizar como guía del episodio de hoy, y además otros como Promesas Incumplidas. Es un verdadero honor tener a Andrés con nosotros en este episodio y Paul va a dirigir un poco la inauguración de este episodio con este relato que nos ha hecho y también presentando a nuestro coanfitrión, como decía Daniel. Sí, gracias, James. Daniel es un amigo de la casa. De tanto en tanto nos gusta traerlo a Daniel para abordar generalmente temas internacionales. Es un periodista que está cubriendo siempre temas internacionales, Medio Oriente, pero hoy nos vamos a enfocar en el alma política de la Argentina, o las dos almas de la Argentina. Así que Daniel y Andrés los dejo. Bueno, muchísimas gracias, Paul y Jaime, y gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias por esta invitación, a mí me encanta participar de este espacio, lo valoro muchísimo.
Vamos entonces a la primera pregunta. Estamos en un momento que algunos hablan de tan histórico como que fue el juicio de las juntas, ¿no? La condena a Cristina. Tal vez la primera pregunta es si Andrés coincidís que esto es casi tan importante como aquel evento. Y bueno, y claramente esto genera un reacomodamiento, está todo en el aire, leemos muchísimas cosas y voy a, digamos, brevemente señalar algunas de ellas. Por un lado, vamos a tener si efectivamente Cristina, digamos, queda encerrada en su casa en San José 1111 y pasa a ser la nueva Puerta de Hierro y desde ahí dirige la política, por lo menos el peronismo, y sigue siendo una participante y de alguna manera, digamos, importantes funcionarios del peronismo, Axel Kicillof, entre otros, tienen que de alguna manera hoy estar en un lugar de acatar, que si no es una traición a la gran jefa victimizada, etcétera, o si por otro lado empieza un momento y una época en la cual Cristina y el peronismo pasan a tener menor relevancia dentro de la política argentina. Hola Daniel, gracias a los tres por la invitación. Hay una pequeña isla en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, pero más cerca de Uruguay, con soberanía argentina, que se llama Martín García. Durante parte de la historia se la conocía jocosamente como YPF, porque en esa isla estuvieron presos Irigoyen, Perón y Frondizi. Irigoyen y Frondizi después de ser presidentes, Perón después de ser vicepresidente, cuando la dictadura de la que él formaba parte lo encarcela por haberse tornado popular. Más cerca en el tiempo, Carlos Menem fue preso por corrupción, un breve periodo, un semestre. Y ahora Cristina. No creo que este sea un evento tan significativo en la historia argentina. Es un evento reiterado, la prisión de un expresidente o vicepresidente, y en este caso la novedad es que se produce en democracia, con las leyes de la democracia, con los jueces de la democracia. Por lo tanto, a pesar de ser un hecho como tal reiterado, se reitera en mejores condiciones. Y por lo tanto no hay un antes y un después, como fue el juicio de las juntas, que terminó con las dictaduras. Acá lo que tenemos es una continuación democrática. Y por lo tanto lo que veamos a partir de ahora, si es Puerta de Hierro, va a ser simbólicamente parecida, en el sentido de que hay una peregrinación a la casa del líder. Pero en Puerta de Hierro había un líder exiliado, derrocado. Acá hay una expresidenta y vicepresidenta constitucional encarcelada por la ley de la República. Una ley que ella presidió y sancionó. Porque con 16 años de kirchnerismo, nadie puede decir que las leyes y los jueces se los puso un paracaidista polaco. Andrés, si Cristina no era condenada, tenía destino de legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, ¿sí? Del conurbano bonaerense. ¿Cristina es más como víctima y presa o como una política que mantiene, digamos, su actividad, pero tan disminuida, ¿no? Después de haber sido presidenta. En el corto plazo, la prisión le concede centralidad. Le pasa a cualquiera que va preso. Tuvo centralidad vudú cuando lo metieron preso en pijama. Si vos tenés todos los focos, todos los reflectores enfocándote, durante un tiempo tenés protagonismo. Es posible que este protagonismo vaya declinando a partir del momento en que ella pierde la capacidad de empuñar la lapicera en el interior del país, sobre todo, no tanto en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo a partir de la declinación vital que se espera de una líder mayor que a partir de ahora pierde la libertad de circulación. Es muy difícil que ella se torne más juvenil y se vuelva más efervescente. Por otro lado, es difícil pensar que el peronismo va a ser un partido de Alberto Fernández, de gente que le teme y se somete a ella, incluso cuando ella está en prisión, aunque sea domiciliaria. Por lo tanto, por un rato va a recobrar relevancia, pero después lo más natural es que la vaya perdiendo. No significa que no pueda pasar lo contrario, pero sería antinatural. La declinación vital por un lado y el surgimiento de competencia por liderazgo por el otro tendría que dar lugar a una renovación en el peronismo. Lo que sí es para lamentar es que ella le habría dado un gran protagonismo a la política bonaerense en la legislatura. La legislatura bonaerense es un órgano opaco, poco conocido, salvo cuando hay casos de corrupción que salen en las tapas de los diarios. Porque la política bonaerense es un fenómeno opaco y poco conocido. Cristina, como legisladora bonaerense, le hubiera puesto
le hubiera dado protagonismo a algo que no existe en la política argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Existe como sombra, en la cual simplemente hay gobernadores que fueron nombrados por el presidente para que le cuiden el lugar donde puede surgir la rebelión popular, no para gobernarla, no para mejorar la vida de la gente. Yo no estoy sugiriendo que Cristina diputada hubiera mejorado la vida de la gente, pero hubiera puesto un foco en donde hay que ponerlo, que es en La Plata, la capital espectral, la que no gobierna ninguna provincia. Y esa ninguna provincia que no gobierna La Plata es la más grande del país y la más impotente. Ah, qué interesante. Sigamos en Buenos Aires entonces por un breve momento. Para Axel Kicillof, ¿esto es un problema? ¿Cristina condenada? Cristina es un problema para Axel Kicillof. Lo era libre, lo es condenada. Es un problema que Kicillof no sabe resolver porque no tiene quizás la estatura del liderazgo, pero también porque gobierna una provincia imposible, una provincia que nadie pudo gobernar. Si ustedes quieren, algunos pudieron surfearla, Daniel Scioli. Pero si ustedes van a cualquier provincia argentina y preguntan, ¿qué gobernador dejó obra? ¿De quién hay un legado? Ustedes van a encontrar en cada provincia una respuesta. En la provincia de Buenos Aires no hay respuesta. Desde el 83 en adelante, incluso cuando hubo buena gente o gente honesta gobernando, no dejaron huella, no reformaron ni transformaron nada. Así que Kicillof tiene dos lastres: la provincia que mal gobierna y su propia incapacidad para renovar al peronismo. Cristina es el tercero, pero lo es en cualquier caso, libre o prisionera. Muy bien. Andrés, podemos decir que la Argentina se encuentra tal vez en un momento, bueno, no sé si único, pero histórico, en el cual los dos grandes partidos que lideraron un poco el panorama político en los últimos 20 años, que es nada menos que el tiempo que se considera una generación completa, han quedado, no digo fuera de servicio, pero fuertemente debilitados, abiertos a cualquier cosa, y que, digamos, claramente todos esos espacios los está ocupando hoy la Libertad Avanza, ¿no? ¿Lo ves así? Sí y no. Argentina vive un momento histórico, pero ese momento histórico no es argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Los partidos políticos están siendo erosionados en todo el mundo. En América Latina, en los últimos 4 años hubo 16 elecciones presidenciales. De esas 16 elecciones, 13 fueron ganadas por partidos que no existían 10 años antes. Ustedes díganme el nombre del país y yo les cuento el presidente. Desde México hasta Chile, pasando por Perú y Ecuador, los presidentes que ganaron gobernaban partidos nuevos, inventados hace menos de una década. Las 3 excepciones son Brasil, Uruguay y Paraguay. Argentina obviamente no, está gobernada por un partido reciente. Pero esto no es un fenómeno puramente latinoamericano. Giorgia Meloni en Italia y Emmanuel Macron en Francia gobiernan con partidos que no existían en el año 2010. En el año 2010 existía el PRO y gobernaba la ciudad de Buenos Aires, un partido nuevo de este siglo. Y no existían los partidos que hoy gobiernan Francia e Italia. En este momento, cuando hablamos, el secretario general de la ONU es un socialista portugués y el presidente del Consejo Europeo es otro socialista portugués. El Partido Socialista Portugués, hace 2 semanas, salió tercero en las elecciones de Portugal. Fíjese lo rápido que evolucionan los acontecimientos y lo rápido que se desvanecen los partidos. Que tenemos un partido que llega a la cima del mundo y de repente languidece. Así que lo que pasa en Argentina es histórico, sí, porque nunca había pasado antes en Argentina, pero está pasando en todos lados. Andrés, esto es muy interesante y yo te voy a plantear algo ya casi personal, ¿no? Yo tengo 64 años y eso me pone en una generación en la cual de alguna manera ya puedo decir que añoro un pasado que parece estar desapareciendo, ¿no? Justamente el advenimiento de partidos y de funcionarios y de personajes que son totalmente distintos y diferentes a los cuales estábamos acostumbrados. En ese sentido, yo todavía me sorprendo que las elecciones del electorado vayan hacia personas que a mí me parecen como excéntricas, ¿no? Y la verdad que poco interesantes desde muchos puntos de vista, particularmente su convicción republicana y demás. Desde esa perspectiva me siento dentro del bando de los ñoños republicanos, ¿no? Pero ya no sé si soy en ese sentido un iluso o si todavía tengo alguna razón de ser, digamos, desde el punto de vista político. Eh, ¿Cómo imaginas esa situación? Más que ñoños republicanos somos viejos meados.
Ok. El dato fundamental es el que dijiste al principio, la edad que tenemos. Acaba de salir una encuesta que marca qué es lo que piensan los argentinos respecto de la prisión de Cristina Kirchner. Y el país está dividido más o menos por la mitad, con un poquito más de gente que piensa que está bien que vaya presa y un poquito menos que piensa que está mal. Pero eso cambia abajo de los 30 años. Los jóvenes argentinos de menos de 30 años, 75% piensa que está bien. Nosotros habitamos un mundo que ya no gobernamos, un mundo que creemos haber modelado, pero que en este momento lo están torneando los jóvenes. Y están tan lejos de nuestra cabeza que a veces necesitamos una serie, como recientemente Adolescencia, para entender de qué se trata esta brecha. Los chicos manejan un lenguaje y viven en un mundo que no es solo simbólico, es material, que nosotros ni siquiera vislumbramos. No es que no entendemos, es que no sabemos que existe. Hasta que nos golpeamos contra un homicidio, como en la serie, o con la serie, los que no tuvimos la desgracia de sufrir el homicidio cerca. Es un mundo distinto, y Milei lo encarna, en parte porque entiende esa generación, en parte porque habla su lenguaje, que es el lenguaje digital, el lenguaje de las redes, que no son Facebook, porque eso quedó para los abuelos. Son todas las novedades, algunas de las cuales a veces ni conocemos por nombre. Así que en este mundo nosotros ya no mandamos, pero tampoco nos acostumbramos. Interesante. Sí, justamente me pasó el otro día, entrevistaba a una persona que me hablaba de Blue Sky y yo no sabía lo que era Blue Sky, entonces me tuve que poner a googlearlo y aparentemente es una nueva red social de la cual no tenía Sí. conocimiento, ¿no? Eh, Andrés, se habla que, bueno, con me gustó alguien, tal vez fuiste vos incluso, que dijo que lo que había sucedido con el PRO es un hostile takeover, ¿no? Que básicamente vino la Libertad Avanza y se lo comió, pero de una manera hostil, sin acuerdo de la otra parte. Pero bueno, han quedado retazos dando vuelta por ahí, boyando, y de la misma manera van a quedar retazos boyando satélites del peronismo frente a esta implosión o este nuevo reordenamiento. Hoy leía que, no sé si tal vez Carlos Pañi lo escribió, de que puede surgir un nuevo partido, digamos, que tome elementos del centro, ¿no? Como una cosa de moderación y demás. Y yo pensaba, es interesante, pero existe hoy la posibilidad justamente frente a un mundo que cambió, que aparezca un partido así de orden republicano, moderado, dialoguista, no excéntrico, etcétera. Bueno, aquella expresión es de Pablo Castro, que hace conmigo el podcast Fenómeno Barrial, y fue en uno de esos episodios donde la mencionó, la compra hostil. El Ah, PRO ok. fue comprado contra su voluntad. Así fue. El último partido de centro exitoso fue el de Macron en Francia. Y fue un partido exitoso, en parte porque había un antecedente exitoso, que era De Gaulle. Charles de Gaulle, el liberador de Francia después de la Segunda Guerra, tuvo la capacidad de formar un partido nacional francés, en el que había derecha, sí, pero izquierda también. De Gaulle tenía ministros de cultura siempre progresistas y saca a Francia de Argelia, es decir, descoloniza, cuando la derecha lo que quería era quedarse eternamente en África. Entonces hay una tradición en Francia, que es ir por el medio y juntar la nación. En el resto del mundo en general hay dos tendencias, que se suelen llamar de izquierda y de derecha. En el fragmento que leyeron al principio pueden ver que yo cuestiono esa aplicación para Argentina. Hay dos elementos, hay dos sectores que pujan por el poder y por la interpretación de la historia, pero no se identifican claramente con la izquierda y la derecha. De vez en cuando surge la oportunidad de calmar cuando hay exasperación. Fue el caso de la Rúa con la Alianza. De la Rúa se junta con el Frepaso y ante Menem proponen el aburrimiento. Dicen que soy aburrido, pero que entonces qué es divertido andar con la Ferrari, andar con la majona en la cabeza, robar. Es posible, uno quiere creer, que la gente se canse de la exasperación, de la velocidad y de la exponencialidad y opte entonces por la moderación, por la tranquilidad y por la mesura. Es posible pensar esto, pero esto funcionó cuando la mayor parte de la sociedad estaba controlada por los viejos meados. En este momento los chicos no tienen problema con la velocidad, con la exasperación, con la efervescencia, con vivir permanentemente en movimiento. Así que me cuesta pensar por dónde habría demanda para un partido de centro, para la moderación. En todo caso, como proponen algunos candidatos, tendría que ser un centro intenso, un centro movilizador. Y eso no es lo que conocemos como centro. Tendría que ser muy afirmativo, muy asertivo, muy nítido y muy auténtico.
¿Y cómo puede el agua tibia ser auténtica? Si lo que uno quiere cuando busca emociones fuertes es calor o frío. Andrés, los que nos seguimos aferrando entonces a esta idea de democracia republicana, ¿no? De separación de poderes, bueno, de cuestiones incluso que en Estados Unidos están cruzando las líneas de una manera que nadie podría haber imaginado hasta muy poco tiempo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos recibiendo regalos multimillonarios, haciendo negocios personales, todo este tipo de cosas que parecen, digamos, que llegaron a las grandes democracias del mundo, ¿no? Eh, ¿Es esto el futuro? ¿Y es esto el futuro de la Argentina también? Una linda pregunta. Digamos que es el presente, por lo que acabas de describir. La democracia se exacerba, la república se limita. Lo que estamos viendo en principio no es el fin de la democracia. Hay gente que está muy preocupada, tiene razones para eso, y un ejemplo es el que mencionabas recién, Estados Unidos. Tanto Trump como Bolsonaro trataron de forzar el resultado electoral para quedarse. La democracia es el sistema en el cual los partidos pierden elecciones, y el que pierde se va. ¿Qué es lo que hace mientras esté en el poder? Un montón de cosas. Si esas cosas son limitadas, hablamos de república, de Estado de Derecho, de división de poderes, de equilibrio. Si esas cosas son menos limitadas, algunos hablan de populismo, otros prefieren llamarlo erosión democrática, pero en realidad lo que se erosiona es la república, no la democracia. La democracia es gobierno de la mayoría, la república le agrega respeto por la minoría. Lo que estamos viendo es una exacerbación de la dimensión mayoritaria de la democracia. En el caso de Argentina. En el caso de Estados Unidos y de Bolsonaro se pasaron las líneas rojas. ¿Por qué? Porque en ambos casos hubo una derrota electoral que no fue aceptada. Trump siguió insistiendo en que le hicieron fraude cuando termina y pierde su primer mandato, y Bolsonaro no solo desconoció el resultado, sino que planeó un golpe de Estado. Está filmado. Están los videos subidos a cualquier diario brasileño ya y por eso fue inhabilitado. Así que, en principio, la República hoy no está pasando por un buen momento, lo que no significa que la democracia esté igualmente sufriendo. Pero la democracia no siempre fue republicana. La democracia original, en el ágora griega, era solo para hombres adultos, propietarios y nacionales, es decir, atenienses, ni para extranjeros, ni para esclavos, ni para mujeres. Después, con el tiempo, se volvió representativa y más adelante, masiva, democracia representativa de masas, y a eso lo llamamos democracia republicana. Pero puede variar, puede ser de otra manera mañana. La democracia es un blanco móvil, está todo el tiempo en movimiento. Y los republicanos vamos a tener que aguantarnos que la forma que más nos gusta no sea la que está de moda. Mientras se respete el resultado electoral y se vayan cuando pierden, tendremos que aceptar que los insultos y el maltrato llegaron para quedarse. Esa es la forma en la que se moviliza hoy a una sociedad apática. Bien, Andrés, yendo a Milei, o siguiendo con Milei y con estas cuestiones, eh, se puede, digamos, lo podés visualizar como quién, como un Orban, como un Trump, o es un Milei y tiene su propia forma. ¿Se puede ya acusarlo de antidemocrático porque insulta a los periodistas o por el momento todavía digamos, ha venido a las normas de una sociedad democrática? El insulto es parte de la libertad de expresión mientras no se transforme en, lo definirán los jueces, libelo, difamación o infamia. La libertad de expresión está para permitir que la gente diga cosas que no nos gustan. Si todos dijeran cosas que nos gustan, no haría falta libertad de expresión. Él mismo utilizó esta expresión, jugar al fleje. Serán los jueces los que deciden si la pelota se fue de la cancha o no. Pero en principio, vos mencionabas nombres. Sí, Milei pertenece a esa familia internacional, de Trump, de Orbán, de Le Pen, de Abascal, o sea, Vox, en España y de Bolsonaro en Brasil. Pero a diferencia de todos ellos, él es adoptado. No es un hijo biológico de esa familia. Esa familia es genéticamente nacionalista y nativista. Está a favor de su nación y de la gente que nació en ella. Están en contra de los inmigrantes y creen que otras naciones son secundarias. La de ellos está primero, está por arriba. La expresión América primero, hacer América grande otra vez es clara, y Bolsonaro decía Brasil por encima de todo. Milei no es eso. Nace como liberal, libertario, anarcocapitalista. Son todas expresiones universalistas. O uno podría decir, y a él se irritaría, globalistas. La libertad es un valor universal. Si él destruye al Estado como dice que quiere hacer, el Estado es una organización criminal y él es un topo que vino a destruirlo por dentro, ¿qué es lo que desaparece cuando desaparece el Estado? Desaparece la nación.
cómo puede haber argentinos sin frontera. Pero en el fondo, para una persona como él, que, digamos, admira a Margaret Thatcher, esto no debería sorprendernos. Argentina no era así. Cualquier político que dijera que admiraba a Margaret Thatcher perdía las elecciones. Él las ganó con este discurso. Así que él no pertenece a los nacionalistas nativistas, pero se siente cómodo con ellos y se dejó adoptar. Así que esa es su familia. Pero si uno analiza genéticamente, lo que ve es que cuando se inauguran las sesiones del Congreso, él firma "Viva la libertad, carajo". No pone Argentina por encima de todos, como hace Bolsonaro o Trump. La que pone Argentina es su vicepresidenta. Todo por la patria. Ella es la representante de ese nacionalismo nativista. Él es un injerto, pero una vez que está injertado, actúa la familia en la que él creció. Muy, muy interesante y tal cual, un poco estas cosas que ha dicho Milei. Yo recuerdo que en su discurso inaugural en las escalinatas del Congreso, él nos prometió a los argentinos dolor, recesión y toda una cantidad de cosas que no había escuchado nunca en un discurso inaugural de un nuevo presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos tuvo una originalidad que no le escuché ni siquiera digamos, a otros líderes mundiales, ¿no? Es muy auténtico, ¿no? Digamos, a su modo, Milei. No da la sensación de estar actuando y forzando el personaje. ¿A vos qué te parece? No, no lo actúa. Es él. A veces incluso sobreactúa. Él es así y se muestra más así de lo que es, pero no diferente a lo que es, no contrario a lo que es. Y esa es una de las cualidades que se reclama en este momento de apatía y desconfianza, que son dos de las características que definen a las sociedades modernas. Y la autenticidad genera confianza. Él vende ese producto, pero ese producto es suyo, es auténtico, por lo tanto no tiene que esforzarse. La sobreactuación lo diferencia todavía más de sus opositores, de sus competidores en el mercado político. Interesante. ¿Te parece preocupante ese rompimiento que tiene que ver con estas diferencias ideológicas, entre otras cosas, con su vicepresidente o vicepresidenta? No sé cómo se dice, pero bueno, en el fondo no es la primera vez que sucede en la Argentina y no sé, desde el punto de vista institucional, cómo evalúas ese rompimiento. Según la RAE se puede decir de las dos maneras. Ok, Esta vicepresidenta prefiere ser llamada vicepresidente. La anterior prefería vicepresidenta. ok. No, no lo evalúo preocupante, pero yo suelo tener un sesgo optimista, así que hay que darme un descuento y a lo mejor preocuparse un poco más. Pero al principio el que se preocupó fue Milei. Se preocupó pensando que la vicepresidenta conspiraba a sus espaldas y por lo tanto le retiró todo poder. Que fue lo mismo que hizo Kirchner con Scioli al principio de su mandato. Scioli era vicepresidente y le habían dejado unas cuantas áreas del Estado, turismo y deportes. Cuando se enteran que estaba haciendo trabajos de moderación con sectores del poder, le retiran todo lo que tenía y le echan hasta el último empleado. Scioli se subordinó y el kirchnerismo lo hizo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sabemos si va a pasar lo mismo en este caso. Parece que Milei es un poco más rencoroso o más desconfiado que Néstor Kirchner. Así que en este momento tenemos un presidente al que si le pasa algo va a tener una sucesión que no es la deseada. A pesar de que a la vicepresidenta no la puso nadie más que él. Recientemente, bueno, entre el entorno de Milei hay no muchos personajes, tiene un círculo bastante pequeño y anda dando vueltas por ahí Martín Barsaski, como empresario hiper exitoso, obviamente, multimillonario, billonario de Internet, con relaciones con Elon Musk, que le abre las puertas a Silicon Valley, donde a Milei evidentemente le encanta ir y ser recibido y dar discursos y demás. Y en sus videos y demás, Barsaskis, que es muy efusivo, yo lo conozco de hace ya muchísimas, bueno, varias décadas, habla de que, bueno, esta es la nueva Argentina, la otra ya murió, digamos, empresarios vengan a este país maravilloso donde los espera una nueva era de libertades y de capitalismo y de buen trato para con los empresarios, el capital, el dinero, etcétera. Y yo la verdad que lo escuché y cuando lo terminaba de escuchar decía, se tomó algo y claramente, digamos, no está en sintonía con lo que ha sido la Argentina del último siglo, donde todo se ha revertido, donde hemos ido ciclos pendulares, donde pasamos de los 90, con los cuales yo, digamos,
trabajaba muy fuertemente en el periodismo y escuchaba esto, la Argentina cambió y ahora YPF cotiza en Nueva York y después tuvimos el 2001, después tuvimos 20 años de kirchnerismo, etcétera, ¿no? Y en términos de ciclos históricos estás, digamos, también me puse a pensar, digo, bueno, no digo que tenga razón, pero evidentemente esto que sí, que el 70% de los jóvenes sub 30 piensan distinto de las generaciones más grandes. Digamos, ¿cuán cerca estamos de poder decir, che, la Argentina sí, efectivamente está en otro ciclo y este es más permanente o está para quedarse? Todavía no estamos en condiciones de decirlo, ni de saberlo. Pero sí podemos decir que Martín Varsavsky es muy coherente, porque él confió en el país con el gobierno de la Alianza e hizo una donación millonaria. Así que no es la primera vez que él confía en el país, no es la primera vez que invierte dinero para generar la réplica de otros empresarios. La otra vez le salió mal. Evidentemente a él no le funciona esto de quemarse con leche, porque se vuelve a quemar. Ojalá esta vez le vaya mejor, pero en todo caso lo que marca ahí es una personalidad propia de él, alguien que apostó mucho, incluso plata, en un gobierno anterior cuando vio esperanza, esa apuesta fracasó y vuelve a apostar. Vuelve a apostar, parece, uno podría pensar, los empresarios siempre son interesados, pero en el mundo también hacen mecenato. Está lleno de empresarios que porque les gusta el arte financian el arte. El ejemplo histórico es los Medici de Florencia. El Renacimiento surge porque una familia riquísima decide financiar a gente de toda Europa para que venga a crear en Florencia. Así que, en todo caso, lo que está demostrando es una coherencia vital consigo mismo. Si esta vez tiene razón o no, no estamos en condiciones de saberlo. Recién dentro de 2 elecciones presidenciales vamos a saber si hay continuidad y llegan las inversiones. Por ahora es una apuesta. En ese punto, Daniel, ¿me dejas, Perdón. Champagne? En ese punto de Varsavsky y de la economía y del outlook para la Argentina, que todos hemos sido desilusionados más de una vez. Yo soy de la generación de Daniel. Y en tu libro vos decís que la política no arregló, es como que hay una asignatura pendiente de la política con la economía, porque, porque vos sostenés que la política dentro de todo en la Argentina funciona. Y que es un país en la cual no hay ni conflictos armados, no hay violencia, por cierto, no hay violencia política, eh, pero la economía sigue siendo desafortunadamente una tremenda asignatura pendiente, como lo es también la otra referencia que haces, que es respecto a la educación, en el caso, y das el ejemplo de la UBA en particular, y la capacidad de la Argentina que produce 3 premios Nobel de la ciencia, y sin embargo, tu reflexión final es bastante negativa en cuanto a que la decadencia económica de la Argentina de los últimos años se ha traspasado también a una decadencia en nuestra capital intelectual y académica. ¿Tenemos algún motivo con este nuevo gobierno de ser, y no estoy siendo sarcástico, de ser optimistas con estas dos agendas? Yo siempre soy optimista, pero como les decía, es un defecto personal. Si ponemos a Argentina en los rankings del mundo, vamos a encontrar lo siguiente. En el ranking de democracia estamos en la mitad de arriba de la tabla. En el ranking de derechos humanos estamos en la mitad de arriba de la tabla. El ranking de paz civil, de no violencia política, estamos lejos en la punta de la tabla. En el ranking de inflación estamos abajo, muy inferior al promedio, en el fondo de la tabla. Y en el de crédito internacional también. Así que si pensamos que democracia, paz y convivencia son características políticas, mientras que inflación y crédito son económicas, está claro en qué nos va bien y en qué nos va mal. Ahora, ¿por qué la economía anda mal? Y aquí sí, hay una responsabilidad de la política, porque los economistas en principio no gobiernan. Salvo ahora, donde es economista el presidente y es economista el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nunca se había dado ni la individualidad ni la conjunción de esos dos gobiernos en manos de economistas. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Argentina es una apuesta, siempre es una apuesta. Es una apuesta que a veces sale bien en algunos aspectos y generalmente sale mal. Y sin embargo,
sin guerra, sin autoritarismo, sin violación masiva de los derechos humanos. Lo notable es que los indicadores en educación nos muestran, en las pruebas PISA, que la educación primaria no es la sargentina, la deterioramos y seguimos deteriorando. Lo que nos hacía diferentes en América Latina era eso, la alfabetización universal, el nivel cultural medio, que era la base de los argentinos. Por supuesto que a partir de ahí después estaba la creatividad individual, estaba el genio y estaba la gran universidad reformista del 18. Pero esos 3 premios Nobel en ciencias y los 2 de la paz lo produjimos en el pasado. Argentina ya no produce premios Nobel. Y esto se relaciona sobre todo con la falta de inversión. El genio está, la creatividad está y muchos profesionales argentinos van a triunfar al exterior. El último Nobel, César Milstein, fue uno de esos casos. Sí, Lo que tiene que verdad. hacer Argentina es movilizar la diáspora, activar la diáspora. No es que la tenga desactivada, pero no la aprovecha en todo su potencial. Está lleno de argentinos en el mundo que al mismo tiempo que se fueron del país, sueñan con el país. Lloraron como los que viven en Argentina cuando Argentina ganó la tercera estrellita, ganó el Mundial. No son menos argentinos por haberse ido. A veces son más, sienten más todavía al país porque lo extrañan. Así que ahí está el potencial. Argentina sigue teniendo ese potencial de creatividad intelectual que pocos países tienen en el mundo. Tenemos un problema de organización colectiva. Si no nos podemos organizar adentro, no podemos organizar los de afuera. Si logramos organizarnos adentro, entonces lo de afuera es un activo y no un pasivo, no es fuga de cerebros. Es lo que se llama brain gain, es ganancia de cerebros. Es una red que lo que hace es potenciar a los que se quedan, no disminuirlos. Así que estoy condenado al optimismo, no al éxito, porque el éxito No, es una situación, el optimismo es una esperanza. Yo creo que la esperanza tiene razón de ser. Recién mencionabas estos indicadores que me parecen la verdad que muy interesantes y en algún punto alentadores, ¿no? Porque hay algunas categorías muy importantes en las que estamos arriba y eso me hace pensar a una nota que le hizo un periodista argentino recientemente en España, a quien, a Martín Barsaski nuevamente, eh, donde Martín habla de que él ha hecho grandes inversiones en campos en Mendoza y que los ve como una especie de lugar para ir a estar tranquilo cuando, digamos, haya una conflagración nuclear en Europa, ¿no? Como una especie bueno, olvidemos el tema conflagración nuclear, esperemos que no suceda nunca, pero pensemos en esta idea de que la Argentina empieza a tener como un lugar en el mundo atractivo por, bueno, por la paz social, por la democracia, tal vez no por la inflación o porque la economía, pero sí porque tiene estos otros valores que lo hacen atractivo en un mundo que está cada vez más atravesado, bueno, una guerra territorial en Europa, la primera es de la Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente, etcétera, ¿no? Tantos conflictos que preocupan mucho, Irán, etcétera, y que la Argentina tenga ahí ese nicho eh, como país atractivo lejos del mundo. Comparar es clave, porque los argentinos a veces caemos en el derrotismo de pensar que somos los peores del mundo, que nunca podemos resolver nuestros problemas. El mundo nos mira, ve el potencial natural, ve el resultado económico y dice, ¿qué hicieron? ¿Cómo pudieron arruinar un país tan rico? Y en realidad no está arruinado, está deteriorado. Pero el resto del mundo no vive en la prosperidad y la tranquilidad. Así que, aunque no haya hecatombe nuclear en Europa, les aseguro que buena parte de los europeos piensa consistentemente en el riesgo de guerra. La tienen acá al lado, en el centro de Europa, en el país más extenso de Europa, que es Ucrania. Solo después viene Francia. Así que estamos mejor de lo que pensamos cuando miramos alrededor. En Estados Unidos están los militares ocupando California para suprimir una revuelta en defensa de los inmigrantes. Están las Fuerzas Armadas en la calle. Uno puede decir, es la latinoamericanización de Estados Unidos. Otros dicen, no, porque en América Latina cuando salían las tropas era contra el pueblo. Y acá el pueblo apoya la deportación de los inmigrantes. Todavía no sabemos, pero en todo caso, no es bueno que los militares tengan que salir a resolver un problema en la calle. Los militares cumplen otra función, están para otra cosa. Estados Unidos está mal. En Alemania temen la guerra que la tienen en la puerta de al lado. En África, ¿qué vamos a decir? Pero ellos nunca estuvieron mejor. En Asia, Israel, país modelo, desarrollado, un vergel en un desierto, y sin embargo está a 5 minutos de la extinción. Es un estado que vive en cultura de sitio, porque está rodeado de enemigos y algunos de ellos podrían tener la bomba nuclear dentro de poco. Argentina tiene una característica que fue una maldición histórica, la distancia,
Y en medio de la turbulencia que hay en este momento en el mundo, la distancia se transforma en bendición, porque nos aleja de los centros de conflicto geopolítico. Seguimos manteniendo los recursos naturales, pero bajó el costo de los fletes, bajó el costo de la comunicación, porque hoy es instantánea, prácticamente automática. Entonces, lo que antes encarecía a Argentina, hoy le favorece, porque encuentran en nuestro país algo que no se encuentra en otros lados. Climas fríos, por ejemplo, para enfriar las grandes centrales de datos que van a ser fundamentales en la nueva economía. Distancia y calidad de vida. Uno dice calidad de vida si en el conurbano te matan. Dos cositas. Primero, el conurbano tiene una tasa de mortalidad que es inferior a la uruguaya. Segundo, buena parte de Argentina tiene niveles de convivencia y de seguridad que son comparables con los mejores lugares del mundo. A veces uno ve conurbano violento porque es lo que los medios venden, porque una muerte vale un universo. Pero estadísticamente Argentina sigue siendo un país seguro. No más seguro que Europa, pero sí más seguro que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de homicidio 50% más alta que la Argentina. Estados Unidos, la principal potencia del mundo. Así que el optimismo a veces no se recomienda porque falla una y otra vez, pero motivos tiene. Bien, Andrés, disculpa, mencionaste Israel perdón, y, quería perdón, hacer una pregunta. Andrés, mencionaste que tenemos en algunas estadísticas o en algunos guarismos niveles muy interesantes de comparación con otras geografías, y entre esos elementos no podemos dejar de destacar que ya llevamos más de 40 años de democracia y con una paz social razonable eh, y sin interrupciones violentas de ese ciclo democrático, con sus más y sus menos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, hemos tenido grandes inestabilidades, grandes corrientes económicas que se han sucedido increíblemente dentro de esa paz social, pero como un metrónomo hemos ido de dólares caros a dólares baratísimos, de intervencionismos mayúsculos a libertades absolutas, y eso obviamente perjudica cualquier planificación económica y puede ser uno de los causantes de nuestras recurrentes crisis. ¿Vos creés que con el advenimiento de esta nueva situación política que también describiste, de la situación de los jóvenes, de este nuevo partido que ha venido, tenemos por delante algún horizonte de mayor estabilidad en esta línea económica o ves nubarrones en el camino muy cercano? Veo un escenario en el cual Argentina se estabiliza y sale. Veo otro escenario de constante mediocridad y serpenteo. Y veo otro escenario en el que nos volvemos a hundir. Las tres cosas son posibles. Y ninguna es adivinable. Mauricio Macri ganó la elección intermedia en 2017 y se la ganó a Cristina Kirchner. Nada menos. No a cualquiera, en la provincia de Buenos Aires. Y 4 meses después, del 25 de abril del año siguiente, le explotaba la economía en las manos y tenía que salir corriendo al Fondo Monetario. Del cielo al infierno, en menos de medio año. No se puede anticipar lo que va a pasar, en parte porque no depende de nosotros. Argentina es un país con mucho potencial, pero ese potencial depende de la integración al mundo. Porque lo que nosotros producimos no lo consumimos. La soja que producimos no es para nosotros, el petróleo tampoco, es para vender. Si el precio de la soja y el petróleo sube, Argentina se beneficia. Y al mismo tiempo necesitamos dólares, porque tenemos que comprar lo que no producimos. Y el precio del dólar depende de la tasa de interés que fija Estados Unidos. Si la Fed sube la tasa, el dinero va para allá y no para acá. Así que China creciendo, sube el precio de lo que vendemos, nos va bien. Estados Unidos bajando la tasa, baja el precio del dinero que necesitamos, nos va bien. Si pasa lo contrario, si China se estanca y Estados Unidos sube la tasa, nos hundimos, independientemente de lo que hagamos, del mejor gobierno que tengamos. Así que el optimismo tiene razones para funcionar, pero si piensa que está condenado al éxito, ahí se equivoca. Puede salir todo bien, puede salir todo mal, depende en parte de lo que hagamos, pero depende más todavía de qué haga el mundo. Yo antes estaba pensando que mencionaste Israel como un país, digamos, tan complicado. Y bueno, trayendo un poquito de actualidad, es el país en el cual se encuentra, entiendo yo, que hoy todavía está Milei allí.
Y hoy leí algo interesante que fue un comentario de Yair Lapid, jefe de la oposición, o por lo menos uno de los personajes más importantes de la oposición, diciendo que en un país tan enfrentado, donde siempre están, digamos, eh, en lados opuestos, el discurso de Milei en la Knesset de alguna manera unió a todos, porque todos se emocionaron con sus palabras y todos acordaron con las palabras de Milei. Digamos que fue como un momento en el cual no había gente con caras adustas escuchando cosas que no querían escuchar, que obviamente fue un discurso de un alineamiento, digamos, total, ¿no? Y Israel es la luz de las naciones y está luchando la lucha que hay que luchar en el mundo contra el terrorismo islámico y etcétera. Y bueno, un momento de... ¿Entendés que esta alineación tan absoluta y completa eh, responde a que yo, digamos, imagino que por un lado alguna cosa genuina de asociación casi espiritual que tiene Milei con el judaísmo, ¿no? Pero también uno puede preguntarse si tiene alguna cuestión estratégica metida ahí, ¿no? Estados Unidos, Israel, de alguna manera, eh, países que tienen como una dirección muy, muy específica. Hay dos razones para el alineamiento que Milei tiene con Israel. Y la primera es la que vos mencionabas, la espiritual. Él se siente internamente muy próximo al judaísmo, siente devoción por esa religión que es la que estudia, más allá de que haya nacido cristiano. La segunda razón es lectura geopolítica. Él considera que se está alineando con el Occidente, su Occidente, el Occidente etno-nativista, porque el Occidente europeo es secular, no es el mismo de Trump y de Netanyahu. Pero acá está entrando en problemas que no son en principio culpa de él, aunque pueden derivar de una mala lectura, porque Milei está alineado con Netanyahu, con Trump y con Elon Musk. Y entre esos tres no hay paz. Entre Musk y Trump parecía que había, quedó claro que no, a partir de la semana pasada. Y Trump a Netanyahu lo tiene entre ojos desde el momento en que pierde la reelección y Netanyahu reconoce la victoria de Biden. Los que pensaron que Trump iba a ayudar a Netanyahu no leyeron la historia. Lo detesta profundamente. Pero igual podría ayudarlo si pensara que le conviene. No piensa que le conviene. Lo que Trump quiere hacer es negocios en el Medio Oriente. Y los negocios se hacen con quien tiene plata o potencial de generarla. Y esos son sobre todo los países árabes, empezando por Arabia Saudita. Por eso necesita calmar la situación geopolítica y para eso tiene que aplacar a Irán, desnuclearizarlo, pero confiar. Israel no confía, quiere destruirlo a Irán. Y acá tienen un enfrentamiento fundamental. Cuando se separan Musk y Trump, Milley es como un hijo ante el divorcio de los padres. No sabe por quién optar, silencio de radio. En el momento en que Israel decide atacar Irán y Trump le saca el respaldo a Israel, va a tener el mismo problema. Si eso no pasa, puede seguir surfeando. El problema es que en este momento su alineamiento acrítico es con tres líderes que no se llevan bien entre ellos. Por ahora no llegaron al choque directo. No llegaron al choque directo, quiero decir, retórico sí. Pero Trump todavía no hizo con Musk lo que Putin hizo con sus plutócratas cuando lo enfrentaron. No le dio polonio, no lo metió preso, no lo mandó al exilio. Pero podemos llegar a esa instancia y ahí él va a tener que elegir. Interesante. Bueno, terminando con este tema internacional también, que creo bueno, que es una de las facetas de este gobierno, este alineamiento tan fuerte con Israel no creo que le pueda traer demasiadas decisiones favorables a la economía argentina, pero en el caso de Estados Unidos, digamos, y la influencia que tiene en el FMI y demás, sí. ¿Cuán importante ves este alineamiento con Occidente y en particular con Estados Unidos para el futuro de nuestra economía, para digamos, diversas cuestiones que tienen que ver incluso con lo político localmente? Bueno, ese alineamiento necesita dos cosas más. La primera es no desalinearse con China, porque China nos da cosas que Estados Unidos no nos provee. Mercados, inversiones y tecnología. Estados Unidos nos da apoyo político financiero. Y la segunda es seducir a los capitales, no solamente a Washington, porque Washington no toma decisiones de inversión. Puede apoyar las decisiones de inversión, pero en el capitalismo son los privados. Así que llevarse bien con Washington significa que vamos a tener apoyo en el Fondo Monetario. No significa que vamos a obtener lo que nos da China ni lo que nos podrían dar los capitalistas occidentales. Es una de las tres patas. Si se queda en esa,
Argentina no despega. Y terminando entonces con esto, ¿vos crees que Argentina está seduciendo o manteniendo una relación constructiva con los chinos? Porque claro, Milei en algún momento dijo con los comunistas, yo no trabajo, etcétera. Parece que todo eso quedó en el camino. Y respecto de los empresarios, ¿no? Creo que los empresarios en algún punto tal vez les debe preocupar el hecho de que Milei sea tan violento contra la prensa y particularmente contra una prensa que es la que es más, digamos, pro mercado, pro occidente, ¿no? O sea, enfrentamientos con personas como Carlos Pañi, por decir, digamos, un nombre. Eh, ¿Cuánto preocupa esto? ¿Cuánto afecta, digamos, la imagen de la Argentina? Empezamos con China y después pasamos a los empresarios. El presidente cambió de idea. De China ya dijo que son gente que solo pide que no los molesten. Y cuando China confirma el swap de monedas, es decir, nos sigue prestando su moneda a cambio de la nuestra, que no vale tanto, se confirma que la asociación sigue. No lo llamemos alianza, pero Argentina entra a la nueva ruta de la seda. Y siguen los proyectos de inversión, que por ahora no son muy grandes porque China desconfía de América Latina y está retrayendo la inversión en todos lados, no solo en Argentina. Pero hasta ahora la decisión del gobierno, más allá del discurso de alineamiento con Occidente, sigue siendo: con China se hacen negocios. No les preguntamos la ideología. Respecto a los capitales internacionales, poco les preocupa la relación con la prensa. Eso nos preocupa en Argentina. Los capitales internacionales quieren ganar mucho dinero, porque están dispuestos a invertir mucho dinero. Y para eso lo que quieren es que le garanticen condiciones. Y esas condiciones no se las garantiza el periodismo, ni siquiera la justicia independiente, sino la continuidad creíble de gobiernos amigos. Para ellos es más importante la elección de 2027, para ver si sigue este presidente o este proyecto, que cualquier maltrato, insulto, proceso judicial o elecciones intermedias que haya entre tanto. Ellos están viendo qué viene después de Milei. Lo que haga Milei, ellos no están buscando gente bien educada para invertir, sino oportunidades de negocios. Y en ese sentido, no sé si ya lo dijiste, pero te lo vuelvo a preguntar porque me parece muy importante para el futuro de los próximos 5 y 10 años de la Argentina. Todavía estamos lejos de poder evaluar si Milei va a ser reelegido y su proyecto va a, digamos, permanecer, perpetuarse por lo menos. Yo estoy lejos. Habrá gente que cree que sabe. Yo, como les decía antes, pienso que Macri, en diciembre de 2017, encaraba derecho y solito para la reelección, y el PRO decía en televisión que ellos iban a gobernar 12 años y después quizás dejaban el radicalismo, y en abril se vino todo en banda. El futuro, Pero por Andrés, suerte, está abierto. Los seres humanos somos libres de elegir. tenemos que ir medio cerrando, nos quedan un par de minutos. En ese sentido que la deja Daniel mirando hacia adelante, toda esta conversación es interesantísima en la medida que también podamos imaginar eh, cómo, cómo va a terminar resolviéndose o acomodándose la dinámica política en la Argentina en una etapa, llamémosla post-Milei. Lo que hemos tratado de hacer nosotros, hablamos otro día con economistas y eh, como Marcos Buscaglia, es tratar de imaginar cómo te podrás imaginar vos con el desarmado del partido tradicional como el peronismo y cómo, cómo te imaginas que se puede o cómo ves que se puede reacomodar la política argentina, digamos, a partir de los próximos 5 o 10 años. Las instituciones argentinas están hechas para ser fragmentadas. Es el único presidencialismo federal que tiene partidos provinciales sin base étnica y elecciones desdobladas. Ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Brasil se vota en diferente tiempo entre las provincias y la nación, y además no hay partidos provinciales, no hay un partido, no hay un movimiento popular tejano o paulista. No están permitidos. En Europa sí, en algunos casos hay partidos regionales, pero tienen base étnica, los catalanistas, los gallegos. Argentina es un caso único, donde además cada gobernador decide cuándo se vota. Y lo que hace entonces es fragmentar. ¿Cómo imagino el sistema político que viene? Muy parecido al actual. Un partido nacional disciplinado por la presidencia y enfrente gobernadores y anarquía, que solamente se van a organizar para designar un candidato presidencial, que si gana, organizará nacionalmente ese espacio mientras se fragmente el anterior. Así que me imagino una Argentina donde siempre hay un partido nacional, que es el que está en el gobierno, y partidos provinciales en ebullición, viendo cómo se coordinan para nacionalizarse por un rato cuando les toque ganar. Está claro. Estamos llegando al final de nuestro episodio con un enorme agradecimiento a Daniel por
por habernos permitido esta excelente entrevista con Andrés. Me voy a permitir la última pregunta que siempre hacemos, ya en todos los episodios es un leitmotiv para nuestro programa, y es, Andrés, dentro de lo que es el laberinto argentino, ¿qué mundo pensás que en esta época que estamos transitando se están construyendo, se están destruyendo? Qué susto, pensé que la pregunta era ¿cómo fue tu primera vez? Aquella famosa pregunta televisiva. ¿Qué muros, preguntaste, están construyendo? Sí, en este laberinto argentino que transitamos y que siempre estamos buscando una salida, ¿qué muros en esta época se están construyendo o estamos destruyendo, sí, en una visión optimista, o ambos, en tu visión? La principal amenaza para la paz social y la estabilidad política en Argentina es el narcotráfico, como en el resto de América Latina. Y si quieren más genérico, el crimen transnacional organizado. Son las personas que trabajan en la economía ilegal y tienen muchos recursos, en algunos casos más que el Estado. Y esos recursos incluyen el dinero derivado de los productos ilegales de alto valor, como droga o minería ilegal, el control de las fronteras, que los estados han abandonado, y la gestión desde las prisiones, que los estados les han delegado, les han entregado. Si los estados no deciden hacer tres cosas: recuperar el control de las cárceles, recuperar el control de las fronteras y reducir el valor de los bienes ilegales, entonces vamos a tener problemas, como está teniendo Ecuador en este momento. Y digo Ecuador porque era el país más pacífico, uno de los más pacíficos de América del Sur, y ahora es el más violento. Por una razón muy simple. En Colombia hubo un cierto éxito, que ahora está retrocediendo, en reducir el peso al narco. Pero cuando a un narco lo encurralan, no cambia de rubro, cambia de domicilio. Efecto globo. Y entonces se van mudando. Nos va llegando, porque las nuevas rutas de la droga ya no van a Estados Unidos, que se autoabastece, van a Europa a través de África, y eso lo hacen por los ríos navegables de América del Sur. Si no prestamos atención a esto, todas las cosas lindas que estamos diciendo, convivencia política, falta de guerra, baja de la inflación, van a quedar a la nada, porque vamos a salir a la calle y nos van a matar, porque vamos a querer ser candidatos y nos van a matar. Esas imágenes que se ven cuando hay elecciones municipales en México, por ejemplo, o presidenciales en Ecuador, por ejemplo, o ahora en Colombia, donde acaban de dispararle a un candidato que está luchando por su vida. Eso en Argentina todavía no pasa, pero si no prestamos atención, somos un país latinoamericano más. No hay razones para que nos llegue si pensamos que no va a llegar. Bueno, muchísimas Bueno, gracias Andrés, por tu respuesta. No sé, Paul, si querés dar unas palabras de despedida. Yo muy agradecido. Un abrazo enorme, Andrés. Gracias. Y Daniel, si querés cerrar. No, solamente agradecerles a los tres, pero en particular, bueno, Andrés, para mí fue muy, muy interesante realmente esta charla y le agradezco. Fue un placer. Les agradezco a los tres. Hermosa conversación. Yo sigo mi tarde, ustedes sigan el día. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo episodio. Abrazo. Chao, chao. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.